Cristo te seguiré. Era ciego y hoy veo por gracia, ahora vivo en tu luz. Me cambiaste y me diste esperanza, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Cristo te seguiré. Creeré y confiaré en tu promesa, tú no me fallarás. Por tu amor tengo vida eterna, Cristo te seguiré. Viviré de victoria en victoria, danzaré en libertad. Tú me llevas de gloria en gloria, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Cristo te seguiré. Desde el principio tú nos amaste sin condiciones, tu amor entregaste, Cristo, mi Cristo. Cargaste el peso del mundo en tus hombros, fuiste a la cruz en lugar de nosotros, Cristo, mi Cristo. Extravagante amor me inunda, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor.
auxilio, Cristo, mi Cristo. Extravagante amor me inunda, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor, me libera, su Hijo entregó para salvarme, para salvarme, para salvarme. Ten mi corazón, ante ti me rindo, tuyo soy, Señor, hoy y para siempre. Ten mi corazón, ante ti me rindo, tuyo soy, Señor, hoy y para siempre. Ten mi corazón, ante ti me rindo, tuyo soy, Señor, hoy y para siempre. Hoy y para siempre. Extravagante amor me inundó, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor, me liberó, su Hijo entregó para salvarme, para salvarme, para salvarme, para salvarme, para salvarme, para salvarme. Hola, bienvenidos a nuestra reunión y café. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente como cada semana y por supuesto siempre dándole la bienvenida a quienes nos acompañan por primera vez. En iCafé hemos hablado varias veces de la oración y la importancia que tiene en nuestras vidas. Ahora, cuando uno piensa en la oración, lo asocia de inmediato con la oración personal, la oración secreta, íntima con Dios, la cual es vital en la vida del creyente. Si la oración personal es tan importante, tan vital, ¿por qué simplemente no dejamos la oración en ese plano, ¿no? En esa dimensión? ¿Por qué tenemos que hablar o orar juntos? Es realmente importante el unirnos en oración. Y antes de entrar de lleno al tema específico de la oración y de manera particular esta faceta de lo que es la oración unida o corporativa, quiero que pensemos un instante en la naturaleza de la iglesia como comunidad de creyentes. Y no estamos hablando solamente de la iglesia en términos de la iglesia local, sino de la iglesia en general espiritual, conformada por todos los creyentes en Jesucristo. Cuando leemos la palabra de Dios, encontramos que Jesús no vino a fundar una religión, sino a establecer una comunidad de discípulos suyos que vivieran de tal manera su fe y que se relacionaran de tal manera entre sí que fuera evidente que Cristo estaba presente en medio de ellos. La fe cristiana es una fe que se vive en comunidad. Una comunidad donde cada uno de nosotros nos hemos reconciliado con Dios en primer lugar, pero luego vivimos relacionados con los demás. Todos conocemos ese pasaje de Mateo 18:20, ¿no? Donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos o entre ellos. Y lo asociamos inmediatamente con las reuniones, con lo que llamamos cultos. Y por supuesto que tiene aplicación no solamente en las reuniones, sino en cualquier momento donde los discípulos de Jesús nos reunimos en su nombre. Pero es interesante que el contexto en que Jesús habla de esto no es cuando está hablando de las reuniones, de los creyentes. Si ves los versos anteriores, verás que Jesús está hablando aquí de reconciliación.
Si tu hermano peca contra ti, ve a solas y habla con él. Está dándonos la fórmula que debemos tener como comunidad para resolver las ofensas. Y en medio de esta dinámica de comunidad, de ser un pueblo unido, de relación entre creyentes, Jesús está mostrándonos que Él siempre está presente en medio de nosotros. De tal manera que la iglesia como tal no es simplemente la suma de un montón de personas que tienen algo en común, es algo más. Se trata de una comunidad donde las relaciones entre nosotros son parte esencial de lo que significa ser discípulos de Jesús. La fe cristiana no puede ser vivida a plenitud en la soledad, en el aislamiento. Y es en esta dinámica donde la oración unida, la oración juntos, cobra un lugar sustancial. No reemplaza, no compite con la oración personal, que es esencial, es clave en nuestra relación con Dios, sino que se complementa con ella de manera perfecta para que ambas, la oración personal y la oración unida, juntas, una vida de oración personal, como digo, y una vida de oración colectiva o unida, sean la expresión de una verdadera comunidad de seguidores de Jesús, que es la iglesia. Ahora quiero que meditemos en dos aspectos de esta dinámica de la oración unida. Dos razones por las cuales es vital, es importante unirnos, juntarnos para orar. En primer lugar, la oración unida es importante porque nos permite recordar que somos parte de una comunidad. Somos parte de una comunidad. En la sociedad individualista en la que vivimos, es demasiado fácil el quedarnos aislados en nosotros mismos. Son tantas las preocupaciones personales que tenemos, las presiones de la vida que llevamos a cuesta, que nos volvemos muchas veces personas egocéntricas, interesadas solamente en un tema, nosotros mismos. Esta actitud frente a la vida se evidencia aún en nuestras oraciones. Oraciones únicamente centradas en nosotros y nuestras necesidades. Y no estoy diciendo que tenga nada de malo orar por aquellas cosas esenciales en la vida. Hace un buen tiempo, ¿no? En un par de años, reflexionamos en la oración del Señor, el Padre Nuestro, esa oración que Jesús nos enseñó. Y allí se mencionan obviamente cosas básicas como el pan de cada día, que pueden perfectamente y deben ser incorporadas en nuestra vida de oración. Pero muchas veces cruzamos la línea de lo esencial y podemos llenar nuestros tiempos de oración de aquello que Philip Yancey llama oraciones frívolas. Y permite citar una cita de un libro de Philip Yancey, si no me equivoco es el libro La Oración. Dice así: algunas oraciones quedan sin contestación porque sencillamente son frívolas. Señor, por favor, danos un día bonito para el partido de fútbol. Es un pedido que trivializa la oración, en especial cuando los agricultores locales pueden al mismo tiempo estar orando por lluvia. Un ruego desesperado: ayúdame a obtener una calificación sobresaliente en el próximo examen. Con toda probabilidad no tendrá éxito si el que ora no ha estudiado. Pues el riesgo de vivir en esta sociedad tan individualista es que nuestras vidas de oración también pueden ser contaminadas con esa actitud frente a la vida. Pero cuando empezamos a orar de manera unida, cuando nos juntamos a orar, empezamos a experimentar la riqueza de vivir en comunidad. Y eso significa que empezamos a escuchar de los sufrimientos, las luchas, los problemas, las angustias, las situaciones de la vida de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Y lo escuchamos de manera particular esas cosas también cuando oramos por los campos misioneros, por los misioneros. Nos conectamos con las necesidades de aquellos que están predicando el evangelio en lugares alejados, de pastores, de hermanos que están luchando por su fe día a día. Nuestro lenguaje de oración cambia. Del yo pasamos a nosotros. Del dame Señor pasamos al dale a mi hermano. Encontramos y descubrimos que hay más en la vida que nuestros problemas cotidianos. Descubrimos que hay personas muy cerca y otras muy lejos a nosotros que experimentan muchas veces luchas y sufrimientos que nosotros jamás hemos enfrentado. Y muchas veces también descubrimos en la dinámica de la oración unida experiencias comunes que nos permiten ayudar a un hermano de manera concreta e incluso involucrarnos luego de manera directa en la obra misionera. Ser parte de la comunidad de creyentes que llamamos la Iglesia del Señor significa recordar, como decíamos, que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y reconciliados unos con otros para ser ahora parte del cuerpo que es la Iglesia. Y eso significa que en esta comunidad de fe la relación es antes que la acción.
La relación es antes que la acción. Nuestra relación con Dios y entre nosotros está primero que nuestras acciones en pos de la obra de Dios. Orar juntos nos recuerda esa exacta prioridad. En el primer capítulo de Hechos encontramos a los discípulos de Jesús. Allí se relatan esos últimos momentos cuando Jesús está con ellos antes de ascender a los cielos, dándole los últimos encargos. Luego Jesús fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Jesús ya no está con ellos. Empieza un nuevo capítulo en la vida de estos hombres y mujeres. Ahora les tocará vivir en comunidad tal como el Maestro les ha enseñado. Tienen tremendos retos por delante, tienen una gran comisión que cumplir, lo cual ya es enorme. La tarea es grande, se requiere de acción, es momento de hacer planes, crear estrategias, buscar métodos para lograr llegar a las naciones. Hagamos un comité, convoquemos reuniones, hagamos un equipo efectivo de trabajo. Ahora no estoy diciendo que estas cosas sean malas en sí, pero ¿qué fue lo que estos discípulos hicieron en ese momento tan significativo del inicio de la iglesia? Para eso tenemos que ir a Hechos, capítulo 1, verso 14. Mira lo que dice. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Todos, dice, en un mismo espíritu, en unidad, juntos, con discípulos, como parte de esta comunidad de fe. ¿Se dedicaban a qué? A la oración. La relación antes que la acción. Qué fácil es caer como iglesia y como creyentes en el activismo. Y algunos dirán, pero no es lo que las iglesias siempre nos están desafiando, siempre nos están diciendo hay que servir, hay que involucrarnos en las tareas de la iglesia, salir al campo misionero. Claro que sí, pero no olvides que la relación con Dios es prioritaria sobre tu trabajo en la obra de Dios. Tu relación con Dios es prioritaria sobre tu trabajo en la obra de Dios. Recuerda que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Y cuando nos unimos en oración como iglesia, podemos una vez más poner las cosas en la perspectiva correcta. Primero es la relación con Dios y entre nosotros, y después es la acción, los métodos y las estrategias. Edward M. Bounds fue un pastor metodista que sirvió como capellán de las fuerzas confederadas en la guerra civil en Norteamérica. Fue gravemente herido en la sangrienta batalla de Franklin en Tennessee. Mark debe conocer ese lugar ahí en Franklin, yo también lo he visitado. Y luego de recuperarse de sus heridas, este hombre fue tomado como prisionero hasta el final de la guerra. Edward Bounds regresó a Franklin, donde había presenciado los horrores de la guerra, convencido que Dios quería usarlo para restablecer y pastorear a una ciudad herida y ensangrentada por el dolor. Así que se dedicó a la predicación y a una intensa vida de oración. Él escribió 11 libros, 9 de ellos sobre la oración. Y las palabras de este hombre de Dios, dichas hace más de 100 años, resuenan hoy con la misma intensidad, con la misma relevancia. Permíteme leer una cita de Bounds. Dice así: lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinarias ni más métodos novedosos, sino hombres que el Espíritu Santo pueda usar, hombres de oración, hombres poderosos en la oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. Él no viene sobre maquinarias, sino sobre hombres. Él no unge planes, sino hombres de oración. La iglesia en los Hechos, ahí en el libro de los Hechos, aún a pesar del crecimiento que tenían, no perdieron esta dinámica. Crecieron, sí, de manera increíble, pero no descuidaron el lugar que la oración tenía en sus vidas. Vamos a Hechos 2, 41, 42. Dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas, un montón de gente. Pero miren lo que dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Así que siempre debemos hacernos estas preguntas. ¿Estamos creciendo en nuestra vida de oración como pueblo de Dios? ¿Estoy creciendo en mi vida de oración como parte de la iglesia? Puede decirse de nosotros, como de aquellos primeros discípulos en Hechos, que nos mantenemos firmes en la oración. Ahora, la oración unida es importante, en primer lugar porque nos permite recordar, como estamos diciendo, que somos parte de una comunidad donde no estamos solos, donde los problemas, cargas y dificultades de los demás también son nuestras cargas, donde podemos interceder unos por los otros y donde al orar con otras personas recordamos que nuestra relación con Dios es lo más importante, que Dios anhela que prioricemos la relación sobre el activismo.
Hoy más que nunca, con la pandemia, es importante redescubrir esta dimensión de orar juntos, porque fácilmente podemos sentirnos solos, desconectados, olvidar que somos parte de una comunidad. La oración unida nos recuerda que somos la iglesia, somos su pueblo. Entonces es el primer motivo. El segundo lugar, la oración unida, la oración juntos es importante porque nos permite colaborar en la agenda de Dios. Colaborar en la agenda de Dios. ¿Qué significa esto? Ser parte de la iglesia de Dios, de esta comunidad de fe, es entender también que Dios está trabajando en la tierra. Dios está actuando, Dios está moviéndose. Y en la oración personal vemos claramente esta dimensión del reino de Dios que ha llegado a establecerse en Jesús. Y cuando nos unimos en oración, entonces nos encontramos frente a una oración que clama por el avance de este reino de Dios. Nos convertimos en colaboradores de Dios en el avance de su obra. Henry Nouwen, en su libro El Camino hacia la Paz, escribe lo siguiente, y cito: orar es unirse a Jesús y elevar todo el mundo hasta Dios a través de Él, en un grito de petición de perdón, reconciliación, sanación y misericordia. Orar, por consiguiente, es vincular cualquier lucha o sufrimiento humano que encontremos, el hambre, la tortura, el éxodo de pueblos enteros o cualquier forma de angustia física o mental con el corazón manso y humilde de Jesús. Y luego Nouwen dice lo siguiente, cito: la oración consiste en llevar todas las penas a la fuente de toda curación. Es dejar que el calor del amor de Jesús ablande la fría ira del resentimiento. Es abrir un espacio donde la alegría reemplace a la tristeza, la misericordia suplante a la amargura, el amor desplace el temor, la mansedumbre y la solicitud venzan sobre el odio y la indiferencia. Pero por encima de todo, la oración es el camino para llegar a convertirse y mantenerse como parte de la misión de Jesús de llevar a todos los seres humanos a la intimidad del amor de Dios. Qué hermoso. Cuando nos unimos para orar, estamos siendo parte de este avance del reino de Dios. Participamos de los planes y propósitos divinos. En Hechos 3 encontramos a Pedro y a Juan dirigiéndose a un tiempo de oración. Y junto a una de las puertas del templo había un hombre paralítico de nacimiento que pedía limosnas. El encuentro de los apóstoles con este hombre resulta en un asombroso milagro. Y el paralítico empieza a caminar y dar gloria a Dios. Se crea toda una conmoción que Pedro aprovecha para proclamar el mensaje de Jesús, como ellos solían hacerlo. En cualquier momento aprovechaban para predicar, y como debe ser. Ahora, esto no agradó a los sacerdotes judíos del templo y los arrestaron. Pasaron la noche en prisión y al día siguiente, al no encontrar razón alguna para tenerlos ahí, mantenerlos presos, los soltaron. Obviamente, primero los amenazaron y les prohibieron hablar de Jesús nuevamente. Y en Hechos 4:23 vemos lo que sucede luego. Dice así: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Mira lo que oraron: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Esto está en Hechos 4, del 23 al 31. Qué maravilloso relato. Lo que estaba haciendo aquí la iglesia es unirse en oración y alinearse con los propósitos divinos de Dios. Sabían bien que Dios quería que se proclame su palabra. Y frente a las amenazas y los peligros, los creyentes alzan su voz a Dios por el avance de su obra. Si queremos ver un verdadero despertar espiritual en nuestra ciudad, en el lugar donde estamos, en Barranco, donde Dios nos pone, tenemos que empezar uniéndonos
en oración. Si queremos que nuestra vida esté marcada por la agenda de Dios, es vital reunirnos para orar, sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios. En su segunda carta a los Corintios, Pablo explica a la iglesia la trascendencia de su oración por la obra de Dios. Esto está en 2 Corintios 1, 8 al 11. Dice así: hermanos en Cristo, queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlos y hasta creímos que íbamos a morir. En realidad, nos sentíamos como los condenados a muerte. Pero eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida, y no a confiar en nosotros mismos. Dios nos protegió de grandes peligros, de muerte, y confiamos en que Él nos seguirá cuidando y protegiendo. Y mira lo que dice ahora: por favor, ayúdennos orando por nosotros. Si muchos oran, muchos también serán los que den gracias a Dios por su ayuda y por todo lo bueno que Él nos da. ¿Y cuál era la manera concreta en que los creyentes podían ayudar al avance de la obra de Dios? ¿Cómo podían estos cristianos participar en el cumplimiento de los planes que Dios tenía? La respuesta es orando. Por eso es que el clamor de Pablo es: ayúdenos orando. Y cuando nos unimos a orar, participamos con Dios en su obra. No es perder el tiempo, no es algo intrascendente, es una ayuda efectiva en el avance de su reino. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias, Unida y Café, invertimos energía en animarnos a compartir la palabra, ¿no? Comparte la palabra, comparte tu testimonio, invita a otros a las reuniones, sean online o presenciales en otro momento. Nos desafiamos para hablar de Cristo a nuestros amigos y familiares. Tenemos que estar animándonos. Pero escúchame, si tan solo oráramos más de forma unida y en esa oración clamáramos y rogáramos a Dios que abra los ojos de aquellos que andan ciegos en sus pecados, vagando en la oscuridad, si oráramos desesperadamente y perseverantemente por ellos, al levantarnos de nuestras rodillas o al abrir nuestros ojos, no necesitaríamos que nadie nos impulse. Estaríamos atentos a la primera oportunidad para ser instrumentos en las manos de Dios en la vida de otras personas. Estoy leyendo un libro llamado Dirty Glory de Pete Gray, y es sobre un movimiento de oración llamado 24/7, que promueve una oración constante y lugares de oración, cuartos de oración e intercesión. Antes de empezar a leerlo, pensé que iba a enfocarse solamente en la oración, en alguna forma de contemplación, en pasar largas jornadas orando, casi algo místico, ¿no? Por ahí me pasaba eso por la mente. Pero cuando empecé a leer la historia de este movimiento, me di cuenta que obviamente está presente el concepto de una oración intensa y constante, pero que inmediatamente esta vida de oración los impulsó a una atrevida vida de misiones, a buscar formas de llevar el evangelio incluso a lugares no alcanzados, a espacios difíciles, complicados de sus ciudades. La oración de este grupo y de este movimiento, lejos de ser algo pasivo, terminó siendo algo que impulsó a la acción, porque eso es lo que hace la oración, nos impulsa a la acción y al avance del reino de Dios. Entonces tenemos dos pensamientos. ¿Por qué es importante orar de manera unida? Uno, porque la oración unida nos permite recordar que somos parte de una comunidad, escuchar los motivos de oración de los demás, unirnos en oración, interceder unos por otros. En segundo lugar, la oración unida es importante porque nos permite colaborar en la agenda de Dios, escuchar lo que Dios está haciendo, escuchar esos motivos y orar juntos sabiendo que estamos impulsando el avance del reino de Dios. Y además, el orar también nos va a nosotros a mover, como vamos a ver un poco más ahora. Déjame terminar con algunos pasos prácticos, porque hay que llevarlo a la práctica. Recuerden lo que hablábamos la semana pasada. Hay que ir a Jesús, hay que escuchar su palabra y hay que ponerla en práctica. No solamente ser oidores, sino hacedores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver un par de pasos muy prácticos. Número 1, busca un compañero de oración. Busca un compañero o compañera de oración. Empieza esta dinámica de la oración unida buscando a otro creyente con quien orar de manera constante. Busca a alguien que posiblemente coincida en horarios contigo. Ahora con el Zoom, las videollamadas de WhatsApp y tantos medios ya no hay excusa. Antes podíamos echarle la culpa a muchos factores, la distancia, el tráfico, el tiempo. Ahora obviamente el tiempo todavía está apretado, pero es más fácil. Simplemente tienes que coordinar para tener una videoconferencia y orar con otra persona. Así que busca a alguien con quien puedas compartir tiempos de oración de manera estable. Ayúdense
a crear una disciplina de oración juntos. Eso sí, hombres casados solo con otros hombres, no con mujeres. Lo mismo las damas casadas. Busquen hermanas como compañeras de oración. Los solteros sin compromiso sí pueden buscar compañeros o compañeras de oración de sexo opuesto. Y en este proceso de orar juntos, pueden hacerlo uno por el otro, pero también pueden tomar nota de las necesidades que llegan a iCafé, porque ustedes saben que a través de varios medios nosotros vamos armando listas de oración, así que ustedes están orando uno por el otro, esos compañeros de oración, pero también pueden recibir los motivos de oración de otras personas que son parte de la familia iCafé. También podemos usar guías de oración por las misiones y los misioneros, lo que Dios está haciendo en el campo misionero. Tenemos en iCafé, algunos lo saben, varias agencias misioneras representadas. Así que le vamos a pedir a los que sirven en esas agencias misioneras que nos den sus pedidos de oración para unirnos a lo que Dios está haciendo en muchos lugares. Y eso también puede ser parte de esa rutina de oración cuando te encuentras con ese compañero o compañera de oración. Ahora, lo maravilloso de tener un compañero o compañera de oración es que en los momentos difíciles tienes a alguien con quien puedes orar a Dios. Y eso hace una gran diferencia en medio de las crisis como la que vivimos ahora con la pandemia. Pablo tenía un compañero de oración y ministerio, se llamaba Silas. En cierta ocasión fueron puestos en prisión justamente por predicar el evangelio. Ahora no solamente fueron apresados, sino que además les arrancaron la ropa y los azotaron. Está en Hechos 16, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Ahora no vamos a entrar en todos los detalles de aquellas cárceles, pero solo déjame decirte que eran lugares infrahumanos. De manera particular, aquel calabozo interior era la peor zona de toda la prisión. Era algo realmente terrible. Y fueron puestos allí después de una tremenda tortura física, como es el ser azotados. Pero mira lo que pasó a continuación. Hechos 16, estamos 23-25, dice así. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Aún en medio de las pruebas más duras, más difíciles, Pablo y Silas, compañeros de oración, empezaron a orar y empezaron también a alabar juntos a Dios. Si conoces la historia, sabes que Dios los liberó de una manera extraordinaria de la prisión. Ahora, tal vez no experimentes este tipo de situaciones tan extremas en la vida, pero todos vivimos momentos difíciles, momentos de presión, momentos de angustia. La Biblia habla claramente de orar unos por otros, y tener un compañero o compañera de oración es una forma práctica de aplicar este principio a nuestra vida. En el pasaje donde se relata que Pablo y Silas fueron apresados, aparece un lugar al que ellos se dirigían. Estaban yendo a orar, dice los versos 13 y 14, y se menciona este lugar, Hechos 16, 13, 14. Dice así: el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Qué interesante, ¿ves cómo están organizándose? Y tenían hasta un sitio. Bueno, ahora tal vez algunos, ya, conforme el distanciamiento social vaya disminuyendo, se va vacunando, tal vez algunos puedan hacer eso, encontrar un lugar donde vamos a juntarnos en un parque, en algún sitio para orar. Pero también simplemente puede ser encontrar un horario y a través del Zoom, la videollamada, tener estos tiempos de oración. Pero vemos aquí la intencionalidad. Ellos incluso salían a las afueras de la ciudad porque tenían un sitio, tal vez buscando el silencio, tal vez buscando la quietud, pero hay una intencionalidad, hay un trabajo. O sea, vamos a disponer nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro esfuerzo para juntarnos a orar. Segunda cosa práctica que podemos hacer. El primero es buscar un compañero o compañera de oración. Lo segundo, asiste y participa a las convocatorias para orar que tenemos nosotros como iCafé. Ahora, no solo es bueno orar con un compañero o compañera de oración, sino que como iglesia, como pueblo de Dios, podemos participar de tiempos de oración donde nos unamos muchos de nosotros para clamar juntos como iglesia a Dios. Esto es similar a la oración con un compañero, con la diferencia de que es grupal, somos ya varios. Ahora, todos estamos ocupados, todos tenemos muchas cosas que hacer. No se trata de dar el tiempo que nos sobra a Dios. Se trata de invertir un tiempo que es valioso para nosotros en algo que es valioso para Dios, la oración unida como iglesia. En iCafé hemos empezado con 2 tiempos de oración unidos.
Algunos de ustedes lo saben, otros tal vez recién se están enterando. Los jueves en la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Y seguramente podemos añadir más porque es online, porque es en línea, no hay que desplazarse. Ahora, no es que tengas que estar en todos, pero sí puedes unirte a los que puedas. Si quieres unirte a alguno de estos grupos de oración, sea el jueves en la noche o el domingo en la mañana, envíanos un mensaje y podemos coordinar, añadirte al grupo de WhatsApp que hay y darte los enlaces para que podamos orar juntos. ¿Sabes? Hay tantos motivos por los cuales orar. Cuando nos reunimos, oramos por la salud de aquellos que están enfermos, por el consuelo y el sostén de Dios para quienes sufren pérdidas y experimentan dolor. Oramos por la salud mental, emocional de quienes están experimentando ansiedad, depresión en esta temporada. Oramos por trabajo y nuevas oportunidades. Y oramos también por la obra de Dios. Como ICAFE tenemos muchos sueños, mucho que hacer por delante. Debemos empezar a buscar un nuevo local para las actividades culturales, para el centro cultural que tanto soñamos y también para las reuniones que tengamos más adelante y podamos reiniciar como iglesia. Pero tenemos que empezar orando. Tenemos que empezar orando. Y cada uno de nosotros lo podemos hacer en nuestras casas, en nuestros lugares, en la intimidad, pero también de manera unida, tanto con compañeros de oración como en estas reuniones que tenemos. Y quiero terminar con una historia de la palabra de Dios. Había llegado uno de los momentos más intensos del ministerio y la vida de Jesús. En pocos momentos venían a apresarlo. Jesús iba a ser traicionado por uno de sus seguidores y lo que vendría en las siguientes horas sería terrible. Sería azotado, golpeado, objeto de burlas e insultos y finalmente Jesús sería llevado a la cruz. En esos momentos previos a estos acontecimientos, Jesús se dirige a orar. Él necesita hablar con su Padre. Su oración revela su total sometimiento a la voluntad de Dios. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús está por dar su vida por ti y por mí. Y en ese momento trascendental, Jesús le pide a sus discípulos que lo acompañen y velen con él, que se mantengan orando. Nunca sería más oportuna la oración como en este momento. Pero ¿qué sucede con sus discípulos? Ellos se quedan dormidos. No una, sino muchas veces. ¿Y qué les dice Jesús? Esto en Marcos 14:28. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es como que Jesús les dijera, despierten, dense cuenta del momento que están viviendo. Sus vidas no serán nunca las mismas. Pronto empezarán a perseguirlos, vienen momentos difíciles, su fe será puesta a prueba. Hay mucho en juego. Oren para que no caigan en tentación. Qué retrato de nuestras propias vidas y actitudes. ¿Cuántas veces somos incapaces de darnos cuenta realmente del momento espiritual que vivimos? Perdemos de vista lo trascendente de la misión que tenemos como discípulos de Jesús. Estamos tan agotados por tantas cosas que no nos quedan fuerzas para orar. En la última oportunidad que se acercó a ellos, miren lo que pasó. Este Marcos 14:40 dice, cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque los ojos de ellos se les cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Hago unas preguntas para ti y también son para mí. ¿Cómo estamos nosotros frente a la oración? ¿Será que estamos dormidos también en nuestro activismo? ¿Dormidos en nuestras preocupaciones? ¿Dormidos de tantas maneras que si Jesús nos preguntara hoy por qué no estamos orando, tal vez como los discípulos no sabríamos qué responderle? Que podamos ser realmente una comunidad de discípulos de Jesús, que atesoramos la oración, no solo personal, sino también la oración unida, que podamos aprender a unir, a juntar nuestros corazones en un clamor intenso, auténtico delante de Dios y que al hacerlo nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios y podamos ver una transformación ocurrir en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro país, en el mundo entero. Y antes de orar, quiero hablar a aquellos que están escuchando este mensaje y tal vez se quedan maravillados de esta posibilidad de la oración. Déjame decirte que para poder entrar en esta dinámica de una oración que sea primero personal, pero luego también unida, primero tienes que entablar una relación personal con Dios. Y Jesucristo vino para eso, vino para darte vida, vino para que tú puedas tener esa conexión con el Padre en oración día a día y no estés solo y también tengas la ayuda de otros cristianos que caminan contigo. Pero tienes que rendirle tu corazón, tienes que rendirle tu vida, tienes que decirle, Señor, aquí estoy, quiero tener esa comunión, quiero tener esa comunicación contigo, quiero ser capaces de decirte, Padre, Padre mío, cada día de mi vida. Así que entrégale tu corazón, ríndele tu vida a Dios. Y si tal vez tú tienes mucho tiempo como creyente, pero te das cuenta que tu vida de oración
no está como debiera, bueno, no eres el único. Todos nos damos cuenta de esa necesidad que tenemos de orar más, tanto de forma personal como de manera unida con otras personas. Tal vez no tienes un compañero o compañera de oración, no estás en grupos de oración donde puedes ayudarte con otros y escuchar del clamor de otras personas. Entonces te animo a que puedas empezar esa vida de oración, que pueda nuevamente avanzar. Tal vez estás orando, pero estás orando simplemente solo, ensimismado en tus propias necesidades, preocupaciones que son auténticas, que son reales, son importantes, pero también tenemos que escuchar los clamores y necesidades de otros y orar unos por otros. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por este mensaje y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos muestra nuestra necesidad de buscarte diariamente, Señor, en lo personal, pero también unirnos como iglesia, como pueblo. Señor, perdónanos porque no lo hemos estado haciendo y ayúdanos, Señor, a redimensionar la importancia de la oración unida como pueblo tuyo, donde podamos, Señor, interceder unos por otros, donde podamos escuchar de las necesidades, de las cargas, de los problemas de los demás, y eso nos ayuda a entender que no estamos solos, que estamos juntos, avanzando, ayudándonos, sosteniéndonos, Señor. Ayúdanos a orar de esa manera. También, Señor, te pedimos que en ese proceso de oración podamos sintonizarnos con tu agenda en la tierra, con lo que tú estás haciendo, con la extensión de tu reino, que podamos escuchar de lo que tú estás haciendo y también, Señor, ayudar a tu obra a través de la oración, y que esa oración también nos impulse a nosotros a salir, a predicar, a compartir tu palabra, a hacer muchas cosas, pero que primero siempre pongamos nuestra relación contigo. A ti sea la gloria. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado oportunidades, porque tú siempre estás transformando nuestra vida, enseñándonos, moldeándonos, Señor, y lo que quieres es que tengamos una relación más intensa, más maravillosa contigo. Gracias porque sabemos que para eso vino Jesús, para darnos esta vida nueva y para renovarnos cada día. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede
puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Bueno, y antes de terminar nuestra reunión, queremos saludar, como ya lo hemos hecho, a los que por primera vez están siendo parte de nuestra reunión y café. Gracias por estar con nosotros. Oramos por ustedes, por sus vidas, y queremos pedirles que entren en contacto con nosotros. Tenemos varias maneras a través de nuestras redes sociales, el Instagram, Facebook y Café Iglesia, tanto en Instagram como en Facebook. Hay un correo electrónico también que ahí aparece en la pantalla, al cual pueden escribirnos, o por el chat de YouTube, distintas maneras para poder conocerles, saber un poco más de ustedes, de dónde son, y sobre todo si han tomado una decisión de seguir a Jesús, estamos para ayudarles
servirles, estamos para guiarles y acompañarles en todo ese tiempo tan maravilloso. Y por supuesto saludamos a los que semana tras semana son parte de las actividades de iCafé. Recuerden que esta semana tenemos tarea, tenemos que buscar compañeros, compañeras de oración, unirnos a distintos grupos para orar, interceder y poner esto que hemos escuchado por obra. Y recuerden también que tenemos un enlace para poder allí usar también y pedir por oración. Si tienes motivos de oración personales que quieres que estén orando los compañeras de oración en los grupos, inscribe tu oración. Ahí está el vínculo, simplemente pones ahí, tengo esta necesidad y vamos a estar orando por ustedes, tanto en las reuniones grupales que tenemos como en nuestras oraciones personales. Y vamos a tener un tiempo de Zoom también. El tiempo de Zoom que vamos a tener ahora al terminar esta reunión es para poder compartir, hablar un poquito de este tema y tener un tiempo de oración unidos. Así que ahí va a aparecer el enlace de Zoom en el chat de YouTube y los esperamos para tener un tiempo juntos disfrutando de lo que significa ser parte de la familia de Dios. Vamos a ver un postludio, una canción más y luego estaremos entrando al Zoom. Dios les bendiga. Hola, soy Dios, que esperabas una voz celestial. A mí me gusta ser más informal, sentarme en un bar, invitarte a cenar, charlar contigo y tomar pan y una copa de vino. Yo soy la voz de ese niño que habla en tu interior, la intuición de que hay un ser superior, la sed de algo más, la eterna verdad, la necesidad de perdón. Y yo te quiero salvar, pero no te puedo obligar. La mesa está puesta y pago yo. Tú solo tienes que confiar y disfrutar mi invitación. Yo lo que quiero es que echéis las redes, no te encierres en cuatro paredes. Yo he venido a vencer la muerte y me muero solo para verte. Cuento contigo solo si tú quieres. Quiero pecadores que sean valientes. Bienvenido a los negocios de mi Padre, cambiar el mundo y salvar gente. Toma bistec o pescado, los preparo muy bien. Mis palabras alimentan tu ser y no hay maldad que puedas hacer que no haya oído. Antes que existas ya te he conocido. ¿Quieres café? Espabila, yo me voy, sígueme. Te hacen falta pocos gramos de fe y olvida el ayer y sal a correr y ven conmigo para encontrar lo que se ha perdido. Yo te quiero salvar, pero no te puedo obligar. La mesa está puesta y pago yo. Tú solo tienes que confiar y disfrutar mi invitación. Yo lo que quiero es que echéis las redes, no te encierres en cuatro paredes.